Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tardes o noches. Me presento, soy el alumno Manuel Cárdenas González, cursante de la carrera de Ciencias de la Comunicación proveniente de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a abordar una lectura muy interesante en donde vamos a poder analizar a profundidad la relación que existe entre el concepto de sociedad civil con el Estado. Esto a partir de los célebres argumentos de nuestro autor Norberto Bobbio. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Ok, para empezar, hay que tener en cuenta la relación que existe entre el concepto de sociedad civil y Estado, esto a fin de poder llevar a cabo un análisis acerca de la relación que existe entre ambos conceptos. Como primer punto, Norberto Bobbio nos menciona que el concepto de sociedad civil es el conjunto de relaciones las cuales no están reguladas por el Estado, dado que a partir del siglo XIX se vivió una época en donde básicamente la sociedad entró en un punto de contraposición a partir de la esfera política y no política. Y a partir de ello, en el concepto de sociedad civil surgen tres acepciones, las cuales vamos a mencionar a continuación. Como primera acepción tenemos lo que es la acepción preestatal. La acepción preestatal infiere que antes del Estado existen diversas asociaciones o grupos sociales. Sin embargo, aquí la tarea del Estado es principalmente regular cada uno de estos. Como por ejemplo las familias, los grupos sociales o grupos étnicos. Por otro lado tenemos lo que es la acepción antiestatal, que es un resumen acerca de la lucha de las clases, la lucha del proletariado en contra de la burguesía, dado que los ciudadanos que somos nosotros tenemos que exigir nuestros derechos, cansados de las humillaciones, las explotaciones laborales y los maltratos. Ante ello, como el Estado prácticamente no escucha al ciudadano, nosotros comúnmente lo que hace el ser humano es llevar a cabo diversos acontecimientos que puedan tratar de guiar a una solución. Esto se puede decir que de cualquier forma, es un conflicto o ya sea una marcha, etc. Por otro lado, tenemos lo que es la acepción postestatal, que es básicamente una sociedad sin Estado. Un Estado ya no puede regular a la ciudadanía. Ajá. Ante ello se llevan diversos conflictos, los que acabamos de mencionar. Entonces aquí ya el Estado dice, ya no vamos a meter las manos, que haga el ciudadano lo que quiera. Básicamente evade las reglas. Entonces, bueno, ¿qué nos quiere llevar con esto Bobbio? Que el concepto de sociedad civil es básicamente el lugar donde surgen estos acontecimientos. A partir de ello, las instituciones estatales, las cuales son controladas por el Estado, tendrán que buscar soluciones a este tipo de problemáticas. Entonces, bueno, a partir de este concepto, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que abarcan el concepto, los protagonistas? Básicamente son los grupos sociales. Los grupos sociales son aquellos que generan este tipo de acontecimientos o adversidades que tratan de guiar a una solución mediante la exigencia de sus derechos. Tales son como las clases sociales, grupos étnicos, movimientos de emancipación, entre muchos otros. Ajá. Por otro lado, tenemos lo que es la interpretación marxista. Karl Marx. ¿Quién fue Karl Marx? El creador del socialismo científico, un economista, filosófico, político. ¡Wow! Karl Marx nos decía que el concepto de sociedad civil es básicamente un conjunto de relaciones las cuales se encuentran fuera o antes del Estado. Ante esto, lo puede ejemplificar mediante su obra, un fragmento de su obra, La Sagrada Familia, escrita o publicada en el año de 1845 en conjunto con Friedrich Schlegel, que básicamente dice lo siguiente. Esto, por razones de copyright, lo voy a leer y por respeto al autor. Dice así: el Estado moderno tiene como base natural a la sociedad civil, el hombre de la sociedad civil, es decir, el hombre independiente, unido a otro hombre solo por el vínculo del interés privado y de la necesidad natural inconsciente. ¿Qué nos quiere dar a entender Karl Marx con esto? Que a partir de las ideas naturalistas que se vivieron en esa época, Marx lo que hace es un ejercicio de equivalencia con el Estado. La sociedad civil se vincula con el Estado.
¿A partir de cómo? La sociedad civil somos nosotros y el Estado es el que nos protege. Entonces, eso es lo que hace Karl Marx mediante su interpretación. Ahora bien, por otro lado, ¿qué nos dice Bobbio acerca del Estado? Bobbio afirma de manera absoluta que el Estado es un conjunto de aparatos que forman parte de un sistema social. El sistema social somos nosotros como los ciudadanos, los cuales estamos guiados o dirigidos por el poder coercitivo. ¿Qué es el poder coercitivo? Es el control del comportamiento de los seres humanos, los cuales nos impide hacer acciones indebidas. Mediante este concepto, Norberto Bobbio nos menciona que las instituciones estatales son aquellas que van a buscar la solución al problema, que son como los principales protagonistas del Estado. Ok, ¿y qué nos dicen los demás autores acerca del concepto de Estado? Tenemos como principal autor a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nos dice que el concepto de Estado es absoluto. Este Estado va a ser absoluto a partir de la fuerza, el poder y la obligación. Por otro lado, tenemos a John Locke. ¿Qué nos dice John Locke ante esto? Que la intervención de las instituciones estatales que están controladas por el Estado deben ser mínimas. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que el pueblo sea el principal poder político. Que sean aquellos los ciudadanos que exijan sus derechos y que se les cumpla de manera absoluta. Ante esto, pues bueno, tenemos un claro ejemplo, la democracia. La democracia, la voz del pueblo, que es lo que básicamente nos ayuda a exigir nuestros derechos de una manera pacífica y adecuada. Por otro lado, también tenemos a Montesquieu. Montesquieu nos dice que el concepto de Estado está dirigido mediante leyes, en donde, mediante estas acciones, el ser humano va a poder gozar de diversas libertades con un cierto límite. Ojo, un ejemplo, pues el acontecimiento que viene de las vacaciones de Semana Santa, donde pues la familia convive de manera tranquila, bebiendo cerveza, cualquier tipo de bebida alcohólica, y dice, ok, lo puedo hacer en mi casa, pero no lo puede hacer en un área pública, por respeto a los ciudadanos. Entonces, bueno, aquí Montesquieu en resumen, pues son las leyes que nos permiten gozar de libertades, pero con un cierto límite. Por último tenemos a Rousseau. Rousseau nos menciona, de cierta forma, que el ser humano desde que nace entra en un pacto con la sociedad. ¿Cómo en un pacto? Ok, desde que nosotros nacemos, desde que llegamos a este mundo, contamos con los mismos derechos que un ciudadano adulto. ¿Qué sería el derecho a comer, el derecho a vivir, el derecho a vestirse, el derecho a tener hogar, entre muchas otras necesidades? Entonces, bueno, el concepto de Estado básicamente es ese, ¿no? ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que existe entre la sociedad civil y el Estado? Eso lo veremos a continuación. Ok, continuando con este podcast, nos quedamos que ¿cuál es la relación que existe entre la sociedad civil y el Estado? Ok, la lectura de Norberto Bobbio nos menciona que la relación que vincula a estos conceptos son los partidos políticos. Los partidos políticos son aquellos que abogan por los ciudadanos y que les lleva la petición de las necesidades que emerge el ciudadano al Estado. Un ejemplo, en mi municipio tenemos un problema de escasez de agua. Ante ello, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigir una solución adecuada a este problema, donde los partidos políticos entran como principales factores de comunicación, es donde dice, ok, dame tus necesidades, yo se las llevo al Estado, no al gobierno, para que pues solucione tu problema, o el problema de tu colonia, de tu municipio, entre otros. Esto se transforma a la vez en una agenda de decisiones políticas, donde ya se van a encontrar en debate, van a ver qué solución van a proponer los gobernantes, ¿no? Entonces, mediante ello, entre esa relación, existe también lo que es el sistema hegeliano. Hegel, un autor célebre, importante de la
de la vida filosófica en el mundo, interpreta un esquema donde vincula de manera intermediaria a la sociedad civil con el Estado y la familia. Este esquema, por su parte, sustituye al esquema aristotélico, donde relaciona el concepto de sociedad civil, el de Estado y el de familia. Y también sustituye al sistema justnaturalista, donde relaciona a la sociedad natural con el Estado. ¿Qué nos dice Hegel a través de la sociedad civil mediante su esquema? Bueno, el concepto de sociedad civil, por parte de Hegel, está compuesto por tres fundamentos importantes. El primero es un sistema de necesidades, otro es la administración de justicia y por último la policía. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que la sociedad civil es el primer momento en la formación del Estado. O sea, que gracias a nosotros como ciudadanos el Estado existe, ya que si el Estado no funciona, no está, no hay relación alguna. Entonces, el concepto de Estado, según Hegel, por otro lado, nos dice que es una forma de construcción artificial. ¿Por qué artificial? Bueno, porque deriva a través de las voluntades que el ser humano ejerce a través de la exigencia de sus derechos, ¿no? El control más que nada. Aquí el Estado, pues básicamente es el que controla, de cierta manera, al Estado, a la sociedad civil, dado a que, de cierta forma, si en el Estado no existen ninguna regulación, ante nosotros como ciudadanos, este se va a convertir en un mundo de pandilleros y ladrones. Por otro lado, tenemos lo que es la tradición justnaturalista. La tradición justnaturalista conforma dos fundamentos: la sociedad natural y la sociedad civil. ¿Qué nos habla acerca de la sociedad natural? Bueno, las ideas justnaturalistas nos mencionan que la sociedad natural es donde aquel hombre es egoísta en busca, con el fin de buscar sus intereses anárquicos. Por otro lado, tenemos la sociedad civil, que establece un orden en la búsqueda de sus intereses naturales. Entonces, mediante estos conceptos, la tradición justnaturalista está basada mediante estas dos interpretaciones, las divisiones de la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, como por última ocasión tenemos lo siguiente. Para dar respuesta a una pregunta principal, que es el factor importante de este medio, de este podcast, nos dice lo siguiente: ¿en qué consiste la relación entre el concepto de sociedad civil con el Estado y cuáles son sus implicaciones prácticas, ¿no? Ejemplos cotidianos. Bueno, hay que establecer que la sociedad civil es una red de relaciones, ¿no?, que forma la familia, diversos grupos sociales, etc. Y el Estado es el que los va a controlar. Como mencionamos al principio del podcast, el Estado es el que protege al ciudadano. Entonces, mediante esto se van a vincular. Se vinculan a través de partidos políticos, como se mencionó anteriormente. Ante ello, pues, se realizan peticiones. Un ejemplo, lo acabamos de decir, existe un grupo de personas que exige mayor seguridad en su zona. Sin embargo, esta petición se las hace ver a los partidos políticos que promueven campañas contra la delincuencia, contra la escasez, contra la falta de hogar, entre muchas otras. Entonces, pues bueno, dice el partido político: ok, vamos a tomar el problema, no hay ningún inconveniente, la tomamos, se las llevamos al Estado y es donde ellos van a intervenir de cierta manera. Ahora sí que el partido político es un intermediario, es un lleva y trae, o sea, es el que tú le das, él lo lleva y él no hace nada. O sea, bueno, esto pues promueve muchísimo la sociedad actual, ya que pues no hay ningún régimen que controle al ciudadano. Lo hemos visto muchas veces con las marchas feministas, que han llegado a un cierto nivel de violencia en un mayor entorno, quemando autos, rompiendo vidrios, rayando paredes. Ante esto, pues ese es el descontrol que genera el Estado. Por mi parte, el Estado no rige en la sociedad. Nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones.
Así que como ciudadano yo puedo promover que el Estado no es un factor para poder establecer un buen ambiente de necesidad, sino que nosotros somos dependientes de ello. Ya que gracias al Estado, ya que gracias a nosotros el Estado existe, los gobiernos existen. Entonces, digo, las injusticias que hoy en día ocurren con los asesinatos, delincuencia, violaciones, cualquier tipo de problemática, pues es derivado también de nosotros. Así que por ello digo que toda acción corresponde a una reacción. Esta acción emerge a través de nosotros los seres humanos. Así que doy por concluido este podcast, espero que les haya gustado. Como referencia tengo básicamente la lectura de Norberto Bobbio, donde mi profesor de la materia de introducción al pensamiento político me hizo el favor de brindármela. Así que, sin más preámbulo, damos por finalizado este video. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente tema.